Bueno, y estamos llegando casi al nacimiento del Niño Jesús, casi un mes vista más o menos, ya debe estar la Virgen casi a punto de parir. Y hemos traído hoy otro invitado, un cofrade extraordinario, un profesor magnífico, un sevillano de pro, un panadero de la Virgen del Águila, que es su pueblo, y un hombre que ha quedado en los anales de la historia por muchas cosas que ha hecho y se recuerdan. Pero por el año 91 que partió la pana en el López de Vega, y yo que he sido siempre... sabes que los cofrades somos cansinos, ¿no? Los cofrades Hartibles. Somos hartibles, o sea, y entonces yo me dormía con Rodríguez Buzón, y después mis hijos se durmieron con José María Rubio. Primero porque es un hombre muy cercano, segundo, la idea es muy clara, un hombre de fe, de una teología de la bioética ya casi en la mano, y además de eso nos ha dado muchas conferencias, sobre todo de ejercicios espirituales, la Trinidad, donde somos hermanos también, y hemos tenido mucho tiempo de estar con él. Pero cuando pasa el tiempo, ¿qué hace ahora don José María Rubio? No podemos preguntárselo, ¿no? Sí, hombre, yo además José María Rubio hace muchísimos años que lo conozco. Lo que pasa es que yo no lo tengo encasillado en ese año 91 del pregón, porque ha hecho cosas mucho más importantes que el pregón. Lo que pasa es que lo que suena es el pregón. Pero José María Rubio hay que verlo en la planta octava del Macarena, como yo lo he visto muchos años, muchas veces, o luchando la hermandad de la Esperanza. Y la coronación de la Trinidad. Claro, dando conferencias, o como él me ha contado ahora, o en las 3000, hablando de Gabriel Ramos. Sí. Muchos sitios. Y curiosamente, todas estas personas que estamos tratando no han nacido en Sevilla. Otros más que no han nacido en Sevilla, aunque haya nacido al lado, ¿eh? Buen pan, pero no ha nacido en Sevilla. Aunque ya es sevillano del todo, ¿no? Querido profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ha sido José María Rubio ahora? Bueno, estoy jubilado de la Facultad de Medicina de la Universidad desde hace 2 años, pero bueno, estoy viviendo, sigo en la academia, trabajando en la profesión, en el Colegio de Médicos, y después, bueno, pues dedicado fundamentalmente pues a vivir mi vida de familia, más de lo que yo la pude vivir estando trabajando por lógica. Tengo mis nietos y vivo pues Triana, la parroquia en la que colaboro hoy mismo esta mañana, todo de Cicerones, lo hacemos, y bueno, y el primer año se me ha ido, de jubilado se me fue en un verbo, con el tema de los 750 aniversarios y la exposición que hicimos. Y cuando terminamos, pues hicimos otra en el mercantil, y cuando me he dado cuenta, pues prácticamente casi llevo jubilado, todavía no tengo conciencia realmente de no haber estado, pero bueno, aquí estoy, sí. El haber participado en los 750 aniversarios de la parroquia de Santana ha sido un honor, porque no se cumplen 3/4 de milenio cada día. Han vivido hace unos días las 18 primaveras de la coronación de la estrella, hace un rato. Antes de ayer. El día 31. Y Triana, su amor eterno, yo creo que es su novia del alma, ¿no? Yo creo, pero quiero remontarnos, don José María, a su tiempo de alcalareña. ¿Cómo se vivía allí en esa ciudad tan alta, donde el rey Fernando III el Santo, ¿no? Allí... en ese polígono se llaman Malas Mañanas, que tiene su historia también. Sí, de la conquista, Malas Mañanas, cuando el rey santo se asomó desde allí alto. Malas mañanas tenemos, ¿no? Señor. Pero mi vida de Alcalá es curioso. Yo llevo ya viviendo, la palabra vivir, yo me vine a Sevilla a vivir en los años 70 y tanto, es decir, que por lo tanto yo considero los años que tengo y he vivido tanto más tiempo ya en Triana que en Alcalá, pero yo soy alcalareño, es raro, yo también mismo estuve en Alcalá con mi madre gracias a Dios vive, mis amigos están en Alcalá y soy muy alcalareño, muy profundamente alcalareño, y yo me hice en todo en Alcalá, en todo, como persona, e incluso en mi fe, como salesiano y por supuesto en la cofradía sigo la senda del Calvario que me marcó Jesús y bueno, y sigo viviendo
mi Alcalá muy cercano. Desde una... Curioso, ayer revisando un texto, el texto se llama Los Tres Puentes, una conferencia que di hace bastantes años en la Peña Trianera, cuando la Peña Trianera estaba aquí en el... Y hablaba yo de los tres puentes de mi pueblo. Puente de los romanos, que después ya lo hizo Carlos III, el puente del río y el último puente que se hizo, que es el puente del Progreso, porque ya allí no se cabía. Comentaba yo que Triana también tiene otros tres puentes. O sea que de alguna manera muchas veces lo que yo puedo escribir lo arrastro de la inspiración de los paisajes y de lo que yo tengo de Alcalá. Alcalá de Triana tiene tres puentes, porque efectivamente tiene el puente clásico de Isabel II, de Triana, tiene el puente del Cachorro como el puente de último, aunque los demás todos son de Triana, pero el puente del Cachorro, y hay otro puente que ahora que llamamos el puente de la vida, y es un puente que curioso, yo lo tengo porque lo veo. Me llama la atención lo que pasa ahora en Triana. Dentro de 2 horas se asoma uno al puente y un río de gente que va y viene. El atardecer de Triana es un caudal de gente pasando por el río, el puente de la vida le llamo yo. Gente que pasa, una hora preciosa, quizás la hora más bonita de Triana, cuando está empezando a irse el sol, se pone el cielo rojo por Santa Brígida y se refleja en la Giralda y se refleja en la Torre del Oro, y el puente está, sobre todo los días en que todavía hay sol suficiente, y la verdad que parece que es el río el que se para a ver la gente, no la gente ver al río, porque es la impresión que te da la vida que hay por ahí. Hablabas tú de Triana. ¿Tú eres aficionado al flamenco, José María? Lo he respetado siempre, no soy muy mal aficionado porque no lo entiendo, pero bueno, me he juntado con gente muy aficionada al flamenco. En mi pueblo, Joselito Rubio, el alcalde, también Manolito Orea, y después aquí, pues mi yerno, muy aficionado al flamenco, Lugardo, mi yerno muy aficionado al flamenco. ¿Distingues la soledad de Triana y la soledad de Alcalá? Bueno, sí, la de Alcalá sí la conozco siempre. Decimos los de Alcalá con la I, decimos la soledad con la I. Y la soledad de Alcalá, esa sí la tengo yo, la soledad de Joaquín. Yo tengo música y además los escuché. Yo escuché no a Joaquín, pero a Manolito María sí lo escuché yo en Alcalá, en el Castillo, cuando los festivales de Joaquín, el de La Paula. Y sí canté, y era raro que no se cantaran ahí en los soleares. Y yo recuerdo, y tengo música de ellos, ¿no? Y de Bernardo, que también iba a cantar por allí. Iba a cantar por allí. Pero los soleares de Alcalá, ahí están, en Triana, Alcalá y Utrera. Claro, son los 3 puntos. Claro, decía Manolo Jaro, mi poeta de mi pueblo. Manolo Alcalá, que Utrera, 3 símbolos, 3 verdades. Y una sola palabra, soleares. Eso decía Manolo Jaro. El día 30 de mayo, creo que fue del año 72, se hicieron unas mañanas de Andalucía en el Castillo de Oromana. Y entonces aquello lo organizaba don Fernando de los Ríos y Antonio Illanes. Y había una tertulia que se llamaba Los Jueves de Illanes en la calle Antonio Sosillo. Y allí que fue Angelita Iruela con toda la osadía del mundo y le cantó una salve a la Virgen del Águila. Fíjate, qué maravilla. Y salían los papeles. Qué maravilla. Dios te salve, Vicente del Águila, Dios te salve. Pues raro, porque por aquella época también, que había ganado yo en el año 70, creo que fue, los Juegos Florales. Y me llamaron de Noches del Baratillo y tuvimos otro encuentro. También Fernando de los Ríos, que no sé si vivía todavía. Sí, Conchita Fernández Ballesteros, vivía todavía. Manolo Barrios Maceros. No me acuerdo. Sí, bueno, y fue cuando había ganado Joaquín Caro el Adonais. Que recuerdo que él ganó, don Fernando, ganó al año siguiente, o a los 2 años, porque cada 2 años, ganó Joaquín y después ganó yo. Y esa época teníamos aquello y se hacía, tenía más vida entonces cultural. Castillos se hacían festivales, se reunían los poesías. Ahora es más, es porque entonces se hacían también los festivales flamencos. Entonces cuando se inventaron los festivales flamencos, Antonio iba mucho, Antonio Mairena estaba allí. Antonio Mairena, queramos o no, Antonio Mairena dignificó el flamenco. Lo estudió y lo dignificó. Claro, sí. Entonces los festivales se hacían, aunque fueran a través de la Concejalía de Cultura y lo pagaran los ayuntamientos, pero los aficionados que iban le importaba un rábano quien lo organizara aquello, lo que iban a escuchar flamenco porque no había donde escucharlo. Había pasado la moda de los cuartitos, de las reuniones privadas, y había subido al escenario. Era los tiempos de los 3 hermanos Mairena. Hombre, ya estaba el potaje.
ya Sí. estaba el Festival Antonio Mairena. Yo recuerdo en Alcalá, yo no soy aficionado al flamenco, pero soy un privilegiado del flamenco, porque he tenido amigos aficionadísimos al flamenco que me han enseñado y he estado en tertulias extraordinarias. Yo recuerdo haber oído cantar a Camarón en Alcalá. Claro, pero jovencillo. Muy joven, Claro. muy joven a Camarón. Haber escuchado muy joven a Calixto Sánchez en Alcalá. También lo recuerdo. O sea, la Meneses, todo eso lo he oído yo. Y no soy aficionado al flamenco. Lo que me podrán decir, ¿y cómo tú habiendo escuchado eso no eres aficionado al flamenco? Digo, hombre, pues porque yo soy muy aficionado a la música, a toda la clásica, y escucho toda la música. Pero creo que hay dos músicas que como entres en ellas, te agarran y no te sueltan. Y una es el flamenco. Al flamenco eres aficionado al flamenco y no. se acabó. Sí. Y ya entonces, y otra es el jazz, 3/4 de lo mismo. Bueno, es que están emparentados. Los buenos aficionados al jazz. Están emparentados. No entra. Yo soy muy de música clásica, y me gusta siempre la música, y he dirigido programas de música en Radio Alcalá y tal, pero al flamenco lo siento, lo vivo, pero lo respeto. El jazz, el flamenco y el gregoriano. Sí, por supuesto, por supuesto. Son tres tipos de cante que el que sea aficionado los distingue Por rápidamente, supuesto. pero que están entroncados, ¿eh? Por supuesto, sí. Queramos o no. Por supuesto. Don Soria, desde su niñez, ya en los salesianos, ¿cuándo sueña con querer ser médico? Bueno, pues yo procedo de familia sanitaria. La farmacia, en mi pueblo, pues mi padre llega a Alcalá en una farmacia de su primo, y entonces, bueno, pues yo me crio en esa farmacia, en la farmacia de Fausto en Alcalá, y yo me crio allí, y allí en las tertulias estaban, pues se reunían al mediodía las reboticas, allí estaban los médicos, o sea, por lo tanto, tenía yo, el primer médico de mi familia soy yo, pero antes mi tío era, entonces decía practicante, o sea, Practicante, enfermero, ahora practicante, y mi compadre era practicante. Entonces, bueno, yo en un momento determinado me tengo que orientar hacia una carrera y estaba en medicina, entre otras cosas, como en aquellos tiempos, era ciencias o letras, tú sabías para lo que estás capacitado. Yo en mi vida he sido capaz de hacer un problema de física. Y las letras, bueno, sí escriben muy pronto, ya he dicho que yo con 18 años o 19 ya gané premios Huevos Florales, pero de las letras no se vive, y en mi familia había que vivir, yo era el mayor, y por lo tanto, bueno, en un momento determinado decido hacerme médico. Ahora, eso lo he dicho yo por activa o por pasiva, lo he explicado y lo he dicho siempre. Yo descubro mi vocación siendo estudiante de medicina. Yo entro en medicina, pero uno piensa, hay quien quiere ser médico desde muy temprano porque tiene o esa iluminación o esa razón familiar o lo que sea. Yo, fundamentalmente, porque llega un momento, en tercero de carrera, cuando yo piso el hospital, cuando yo dejo de estudiar anatomía, los cadáveres y laboratorios, piso el hospital, me pongo delante de un enfermo y un maestro, mi maestro, en gloria me enseña a hacer una historia y a ver enfermos, es cuando yo digo, esto es lo mío, esto es lo mío. Y desde entonces no salí del Hospital Macarena. Yo, muchas veces me dicen, tú eres de la Esperanza Triana, digo, sí, es verdad, lleváis toda la razón del mundo. Pero yo desde que tenía 15 años, sí, 15, claro, estaba 16 años, creo, yo vengo diariamente de Alcalá a la Macarena, pero a la puerta de la Basílica, me traía un coche, me dejaba en la puerta, yo me iba andando a la facultad, y después yo estudié toda la carrera, y después viví en Alcalá, y yo he trabajado toda mi vida en el Hospital de la Macarena, hasta que me he jubilado. Yo realmente he dicho antes, vivo casi más tiempo en Sevilla que en Alcalá, pero es que también hay que reconocer que de los 30 años que llevo yo viviendo en Sevilla, 15 lo vivió, o más, 20 o 20 y tantos, si me he jubilado hace 2 años, pues todos menos 2, diariamente a la Macarena, diariamente. Al fin y al cabo es el camino de la Por eso esperanza tuyo. Por eso digo yo que es que Sevilla es todo uno, es decir, que es así, ¿no? Don Soria, después, haciendo usted profesorado, hace sus oposiciones, se queda como profesor dentro de la facultad, pero hay una parte que usted se dedica, que es la bioética
y sobre todo a la parte de los paliativos. Es algo que quizás va con su bonomía, quizás va con su intención de ayudar continuamente, quizás de estar casi en el último y postrero tiempo donde el hombre se separa de la tierra y hay la mano de ese médico que te agarra y te mantiene un poco más tiempo. Bueno, eso lo vas descubriendo, igual que yo en tercero, cuando me pongo delante del enfermo descubro ser médico, después con mi jefe descubro que yo quiero ser internista, porque yo podría haber sido otra cosa, podría haber hecho psiquiatra o analista, no, quiero ser internista. Ejerciendo de hecho yo he investigado, he hecho investigación y bueno, y se planteó la posibilidad incluso de irme de aquí y de seguir la carrera docente desde muy joven. Yo tuve una oportunidad de irme muy joven de aquí y posiblemente hubiera sido catedrático antes. Pero decido quedarme aquí porque yo ya tenía enfermos en mi pueblo sobre todo, en el que me ha hecho mucho. Yo mi pueblo me ha hecho médico también. El reconocimiento de mi pueblo, el cariño de mi pueblo, mis enfermos, porque yo he tenido muy buenos enfermos. No se puede ser buen médico si no tienes buenos enfermos, eso es así. ¿Qué es un buen enfermo? Un buen enfermo es un señor que reconoce que está enfermo y que tiene la humildad de sentirse enfermo y siente la necesidad y confía. Y además se confía y se abre y se deja dentro de un cierto orden, pero también hoy día el que ayuda, el que sabe, el que dice, el que piensa y colabora contigo, porque sabes que en el fondo estamos todos intentando su curación y que lo comprende. Eso es importante, ¿no? Bueno, pues en ese planteamiento yo en medicina interna voy descubriendo que la medicina interna demanda una forma de ejercer la medicina y empezamos primero pues intentando, yo muy pronto, en los años 80 pues me uno, que fundo, a Pastoral de la Salud primero. Entonces me uno porque querían crear un grupo de profesionales a nivel nacional. Entonces vamos un profesional de Lérida, el primero Joan y Amalia y yo, de Sevilla. Paco de Llano, capellán del hospital. Vamos a Madrid y tomamos la conciencia de que hacen falta profesionales sanitarios médicos cristianos. Entonces a partir de ese momento empezamos, yo me incorporo y esa asociación que fundamos, yo soy fundador de esa asociación, he sido presidente nacional, ha participado de una manera importante en todo el movimiento de la sanidad española de los últimos 30 años. No ha habido actividad importante en la difusión de la bioética, los paliativos, que en parte no haya sido porque ahí hay muchos médicos españoles metidos de toda España. Bueno, pues en ese movimiento empezamos a organizarnos y a crear primero, comprendíamos que la sanidad estaba deshumanizada, había grandes problemas, era la época en que se acumulaban los enfermos en los pasillos, en que aquello no se informaba, y entonces creamos que había que crear un clima de más humano, de más respeto al paciente. A partir de ahí empezamos a crear los grupos de humanización del Hospital Macarena. Y de ahí ya difundimos también en el resto de Sevilla. Los catalanes ya habían hecho lo suyo, Madrid también. Posteriormente de esos grupos de humanización, creamos la promotora de bioética en Sevilla, primero de la Comité de Bioética. Eso hace muchos años y después ya empezamos a explicar y a difundir la bioética entre los alumnos, entre los residentes y cuando se organiza el plan de medicina, solicitamos la asignatura de bioética, que no existía. Es absurda, que no haya, pues no había bioética, enfermería y la tenía, medicina no. Creamos la asignatura de bioética y entonces ya nos responsabilizamos toda de la asignatura de bioética, siguiendo todavía ya con patología general. Y ese fue ir descubriendo que no basta solamente con hacer historias, diagnosticar y tratar, que hay algo más, que es el trato humano, la confianza. Y estando en bioética, lógicamente, dentro de los múltiples seminarios que hemos hecho, el último que hice fue de justicia sanitaria, el año de la crisis. Presentamos las comunicaciones en Palencia. Pues en el año 90 es cuando empiezan los últimos de los años 80, empieza el movimiento de los paliativos en España, que proviene de los hospices ingleses. Se empiezan a crear en Santander, en Barcelona, Gómez Batiste y en Bilbao. Y nosotros en ese momento hacemos un seminario sobre cómo se muere en Sevilla. Recuerdo un grupo importante de médicos y
sanitarios del Macarena y de otros sitios, que nos reuníamos en todo lo alto del Palacio Arzobispal, donde estaba, y lanzamos un libro que se agotó, que está agotado, pero que se sigue reconociendo como un libro muy importante, se llamaba El más difícil vivir. El más difícil vivir le llamamos nosotros al proceso, considerando que lo importante no es lo que viene, que es la muerte, sino la vida que hay hasta que se muere. Y que nuestra misión es cuidar esa vida, acompañar esa vida y ayudar al que vive. Y ahí ese libro fue el germen de todo lo que vino después, de manera que personas que colaboraron en aquel libro han llegado a ser jefes de paliativos en Andalucía, gente que están y el movimiento de paliativos en Andalucía es muy fuerte. Yo recuerdo un día que me llamaron a una reunión y yo me emocioné porque había reunido uno de los primeros congresos de paliativos de Andalucía, había cerca de 200 personas aquí en Sevilla. Y yo recordaba, digo, ¿os acordáis cuando estábamos 4 subidos en un soberano hablando de paliativos en Sevilla? Ver ahora esto, tenían problemas. Digo, claro que tenéis problemas, benditos problemas, pero claro que tenéis problemas, ¿no? O sea, que ahí vino todo eso vino por ahí. Yo viví con mi padre cuando fue un hito, luego lo repitió, y cuando ya dijeron los médicos en casa, porque mi madre no quería hospitalizarlo, me tocó como la mayor de las hembras, ¿no?, que también estoy sufriendo mi madre, y yo me llevé 2 noches enteras y un día cogiéndole el pulso a mi padre, porque decía el médico, esperar que se pare el corazón. Sí. ¿Tú sabes lo que es? Con el oído puesto en el pecho, la mano, los latidos, ya, no. Yo no, tú te imaginas lo que yo sentí en aquel momento cuando aquello dejó de latir, pero ¿qué siente un médico cuando está ocultando a un enfermo que sabe que se le va y de pronto hace ¡plac! Hombre. ¿Siente impotencia? No, hombre. ¿Siente dolor? Vamos a ver. Somos conscientes que hay muchos sentimientos. Hoy día se habla mucho de la medicina emocional, de la ética emocional. Es muy difícil, claro, tú estás desbordado por las necesidades y tú eres el que tienes que apretar el botón o quitarlo, el botón y quitarlo, el que tienes que dar esta llave, tienes que estar en lo que estás, mientras haya vida y necesidad de lo que sea. Pero indudablemente lo más importante, y recuerdo que fue de la última lección que yo di, fue, y decía yo a mis alumnos, después de mucho que he hecho internista, he hecho bioética, para mí lo más importante en la medicina es tomar decisiones. Tomar decisiones. Tenemos que educarnos en tomar decisiones. Nos educan en tomar el pulso, nos educan en escultar, nos educan en interpretar electro, en interpretar radiografía, pero nadie nos ha enseñado nunca a tomar decisiones. Y sin embargo tenemos que tomar decisiones. En la vida todo hay que tomar decisiones. En todos los aspectos hay que estar continuamente tomando decisiones. Pero en este sentido mucho más. Pero es verdad. Yo recuerdo a un amigo que fui a verlo, esa experiencia que es difícil de percibir como tal, porque es muy difícil ver cuándo está. Pero yo recuerdo una vez un amigo, y doy gracias a Dios porque tuvo la familia después, cuando lo ve y lo recuerda, dicen, ¿tuviste? ¿Fue suerte? No lo sé. Porque yo recé el Padre Nuestro con él al final, yéndose en coronarias. Llegué y se estaban muriendo. Me dio el tiempo justo de ponerle la mano, él estaba todavía despierto, le agarré la mano, recé un Padre Nuestro y cuando terminé ya no vivía. Esa sensación la he tenido ahí, claro, está vista, con la fe y todo esto. Hay de muchas maneras. Mi experiencia en eso es que el acompañar a una persona que muere exige mucho cariño, mucho amor, exige mucha capacidad de soportar y paciencia, porque de las cosas más difíciles que hay ahí es ser capaz de aguantar en silencio. Porque hay veces que pretendemos, lo más difícil es callarte y esperar ahí, aguantar, que él sepa o ella sepa que tú estás ahí, aunque no digas nada. Eso es terapéutico. Es muchas veces intentando hablar o hacer cosas, porque no lo sabemos, porque no estamos preparados, porque para esto no está preparado nadie. Para la enfermedad nadie. Y para la muerte, para la menos para la tuya, para la que menos. Sí. Entonces tú estás ahí y necesitas muchas veces simplemente el hecho de estar ahí, sabes que te quiero y que tú estás tranquila porque yo estoy, porque sabes que estoy, pues ya está. Eso es así. ¿Cómo es de difícil, perdona, cómo es de difícil decirle a un familiar,
Esto no tiene regla. Porque hay, hombre, vamos a ver, hoy día la medicina No permite... le afecta a nadie, ¿eh? Sí, ya. Pero claro, eso tiene sus límites y la ética, el gran desarrollo de la ética últimamente ha sido esa, ¿no? La primera ley que aprendemos en la ética es no hacer daño y hay veces que por nuestra intención y nuestro afán de hacer cosas, a la larga, pues provocamos realmente más daño que beneficio. Hoy día la medicina además está muy avanzada y la gente reconoce las cosas o se las ve venir mucho antes que hace 15 años o 20 años. Hace 20 años llegaban las criaturas al médico mucho más ciegas de su realidad que ahora. Ahora la gente llega diciéndote más o menos... Tengo esto. Claro, eso es así, o pienso que puedo tener. Y o sea que eso es... Y claro, es importante hoy día lo de la decisión es fundamental, porque me han dicho que me tenga que hacer esto. ¿Tú qué opinas? ¿Me lo hago o no me lo hago? Eso es lo habitual que me llega a la gente. ¿Tú crees que me lo debo hacer? ¿Me debo de operar? ¿Me debo de hacer tal cosa? Porque lo importante es que no sé qué hacer. Entonces, bueno, el ver la muerte, el estar junto en ese proceso, se puede ver venir. Ahora, hay una fase, la describió Kubler-Ross, las fases en las que lo niegas, regateas, te rebelas, y la última fase en la que siempre se pasan, todas las fases se pasan, hasta en el libro de Job, es curioso, están las fases si uno lo sabe leer. Como Job, ante su desgracia, primero se revela, intenta regatear con el diablo, con los amigos, con el Señor, y al final ya acepta, cuando dice, hoy ya te conozco, ya has visto, en la enfermedad he visto tu rostro, me doy cuenta que tú eres, ¿no? Pues ese proceso es el que se vive, lo que pasa que claro, cada uno lo vive dependiendo de la persona en primer lugar, de la enfermedad, porque hay procesos más agudos, más violentos, más dolorosos, pero en general no pensamos en una realidad vital que a todos nos tiene que pasar. Todos más tarde o más temprano nos enfermamos, todos más tarde o más temprano nos vamos a morir. Decía Monseñor de Angelini, fue nuestro primer cardenal que llegó al pastoral de la salud a nivel nacional, ahora mismo mundial, del Pontificio Consejo. Él decía, hay una estación, y decía ustedes, como decía, él vino a Sevilla, me acuerdo que estuvo aquí en Sevilla, en el Congreso Eucarístico, decía, hay una estación, ustedes que hacéis estaciones de penitencia, hay un tema y vais a la catedral, hay una estación que todo el mundo hace, que es la de la enfermedad y la de la muerte. Esa estación. Y ustedes que preparáis esta vuestra estación de penitencia, ustedes que preparáis tanto vuestras procesiones para ir a la catedral, no pensáis que tenéis que ir. Y llevaba razón. Voy a dar una larga cambiada. ¿Cómo se va de un médico de tu categoría, de tu hondura, de tus estudios? ¿Cómo se va a la hora de decir, tengo que escribir un pregón? Pues mira, puede ser sencillamente por evasión. Pero yo es curioso, algunas veces lo pienso. Ahora que ya jubilado estoy recogiendo papeles, quiero encuadernar poemas y textos que están escritos en papeles del hospital, en las guardias, que uno está tenso, y en ese momento cogía un papel de una radiografía en la que había que pedir una radiografía y escribía un poema allí. Yo recuerdo el poema de Alcalá de Jesús, está escrito, el original está escrito en el papel detrás de una radiografía. Y recuerdo un año que me tuve que quedar de guardia, un poco por castigo, porque yo sí fui incómodo en algunas ocasiones, y uno me costó un domingo de Ramos de guardia. Y eso que el domingo anterior a Bechito San José era mi santo, y también había hecho guardia. Y entonces, bueno, pues por castigo. Y recuerdo que aquel año la portada del ABC era la estrella, preciosa, la cara de la estrella. Pero además, yo era pintado, creo que fue era un cuadro, y lo acuerdo que lo llené de soleares. Esa portada se la quedó Rafael cuando llegó al día siguiente al hospital. Y él vino, primero que vino a verme, porque estaban muy revelados ellos, porque yo nunca en mi vida, me liberaban mis compañeros a hacer guardia de Semana Santa. Tú no. Todavía no había dado el pregón. Algunos de esos soleares fueron en el pregón. Y vio en la mesa del despacho que compartíamos. Él se emocionó y dice, ¿tú me das esto? Digo, sí, hombre, llévatelo. Y espérate que copie, por lo menos que las copie. Le hice las copié y él se llevó. Qué bonito se piensa en solear, ¿verdad? Sí, que sale espontánea.
Entonces, claro, pues, pero bueno, yo he escrito siempre y además recuerdo que desde que era alumno escribía mucha prosa y mucho poesía jocosas y la escribía, alguna me costó algún disgusto, metiéndome con los profesores y esto, y pero allí mismo, cuando estaban estudiando en los salesianos, yo me ponía a escribir versos, ¿no? ¿Escribes y te lo grabas aquí? No, O lo tienes aquí y luego no, lo escribes? No, yo escribo y lo que voy escribiendo. Me cuesta la propia vida después. Me sé, si acaso, de memoria 3 versos, o 4 más, no me sé. Y además no muy largos, no me lo sé. Yo lo que tenga que decir lo tengo que leer. Y el pregón, bueno, yo tuve la suerte de tener unos compañeros de planta, tú los conoces, Sí, hombre. muy, muy, muy cofrades. Por supuesto. Rafael, Paco, que en memoria, que en gloria esté, Paco Trujillo. También. Y a mí me dijeron, desde el primer día cuando me nombraron pregonero, dice, tú si ya no quieres venir aquí, no vengas. Y si vienes, te metes a trabajar. Y es verdad, yo dejé de hacer guardia y yo me llevé, a que entonces tenía menos tiempo que ahora, porque a mí me lo dijeron pues, el segundo o primer domingo de diciembre y tenía que entregarlo en enero. El pregón y el día de la Inmaculada. Exactamente, ¿verdad? y tenía que tenerlo, el texto escrito y entregado, me acuerdo, el día de San Juan Bosco, el 31 de enero. Pero yo no tuve problema, yo estaba allí y estaba liberado. O sea, tú, no se te ocurra, tú no vengas, tú. Entonces, con una facilidad, una cosa, como cuida Sevilla tu pregonero, eso es inaudito. Sí, esto es un protocolo. Perdón, José María, ahí vamos a hablar ahora de la ciudad mariana de Sevilla y vamos a hablar de las glorias, ¿no? Usted tuvo la suerte de dar también el pregón de las glorias de Sevilla, el año 86, y siempre que se habla de las glorias, estamos hablando, están las sacramentales, están las eucarísticas, están las de penitencia y están las glorias, ¿no? Las glorias representan una cantidad de vocaciones marianas por pequeñas reuniones de fieles que las llevan a cabo, que las mantienen contra viento y marea, poniendo dinero si hace falta, teniendo sus cultos, y eso desde la Valvanera, que nos encontramos en la misma esquina de Luis Montoto, ¿no? Hasta la Pastora, ¿no? Es tan grande el mundo mariano que cuando uno se enfrenta también al pregón de la gloria, que no se olvida ninguna, ¿no? Bueno, vamos a ver. A mí ¿Tú también has dado el pregón de las glorias? Sí, antes, yo era el año 86, 5 años antes. Y fue el trauma más grande que yo he tenido en mi vida. Porque yo no tenía conocimiento. No sabía que había tantas, ¿no? No, yo no tenía experiencia de gloria, sí, porque mi mujer, Rocío, es muy de gloria y de Sevilla. Y teníamos mucha amistad con Antonio, lo tenemos, con Antonio Muñoz Castro, de la Macarena y de las glorias. Fue uno de los... Y entonces era la época aquella en que el pregón de la gloria, el consejo de gloria, yo tenía varios amigos y yo había dado ya algunas cosas de películas con Rafael Riverri y cosas, y a ellos, pues te van a contar el pregón de la gloria. El año anterior me dio Fernando Cano, y mira, ya no tenía... Cuando a mí me llama José Carlos Campos Camacho, que yo ni podía imaginar que yo había dado el pregón de Alcalá en el año 80 y había dado varios pregones en Alcalá. Yo había en Alcalá, Rocío, Recitadora, pero yo no pensaba. Me llama José Carlos y yo realmente me estresé, de manera que yo llegué al hospital descompuesto. Descompuesto, digo yo, porque he dicho que sí, pero si yo de esto no tengo ni la menor idea. Entonces, me acuerdo que me fui a ver a Feliciano, mi amigo Feliciano Fernández, y digo, Feli, mira, yo me metí en un lío. A mí me han dicho esto y yo, que nada de tontería, pero tú lo haces, y de verdad que no, ¿cómo tú lo haces? Y de la tertulia y tal. Yo estaba nervioso, perdido. Me acuerdo que de Feliciano me fui a la capilla. Estuve rezando un ratillo. Y me fui. Y aquel año, el pregón lo presidía el Rosario de San Julián. Voy a ver un ingreso, porque yo siempre iba a qué ingreso he tenido, la cámara. Y voy y me encuentro a un señor. Y veo, y yo ya el Rosario de San Julián sí lo tenía, pero bueno, y veo una estampa allí, una estampa de gloria, que yo al principio vi una Virgen de Gloria, que no es normal, una Virgen de Gloria. Y digo más o menos, y me quedé frío. Era la Virgen de Rosario de San Julián. Era el primer enfermo. Y me acuerdo que se llamaba la mujer Rosario, y me lo dijo. Y era de San Julián. Y así empieza el pregón de la gloria. Así empieza. Pero es que yo salí del hospital ese día con el esquema del pregón aquí. Y lo escribí en una semana. Y yo, vamos, es verdad, yo cuando me lo di, me fui leyendo, porque para mí fue decisivo. Bueno, pues Juan Martínez Alcaide con todo lo que había escrito. Fíjate. Los primeros boletines antiguos de las cofradías de Sevilla son un tratado de las glorias perfectos.
Ahí están todas las glorias. Yo tengo mucho, mucho. Pues ahí están todas las glorias. Y después, claro, Antonio Muñoz, Fernando Cano, amigo mío, Rocío, que me enseñaba ahí el patearme, y la verdad que yo fui capaz de hacer aquello, pero yo creo que ahí el Señor puso la mano y la Virgen también, porque si no, no se entiende una cosa, una serie de circunstancias que tú las lees es verdad, con las gafas de leer de la fe, pero aquello, a mí me resultó el pregón de la gloria más fácil de hacer que el pregón de la Semana Santa. Más fácil de hacer, porque bueno, para mí era una empresa tan grande que de hecho te ponen pum, 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 y después, en cambio, el pregón de Semana Santa tenía tal nivel de exigencia que tú no te quedas tranquilo nunca. Yo siempre digo que el pregón de Semana Santa es un bombón riquísimo, pero la envoltura qué complicada es. Que además, bueno, el pregón de la Semana Santa, quizá a la hora de hacerlo, una vez tú lo has dicho, dices, bueno, tú sabes que tienes una serie de cosas hechas, tienes tus imágenes, tienes tus reglas, tienes tus hermandades, tu cuadrícula, tú haces tu esquema, tus campos, y dices, bueno, pues estoy de atrás, ¿no? Pero no. Es que hay un nivel de exigencia tan alto, que lo otro, sin embargo, yo me encontraba tan incapaz de hacerlo que cuando yo vi que aquello es igual que cuando uno se pone y dice, oye, mira que sí, que va a salir, que lo voy a hacer, y esto pues ya está hecho, pues ya está, ¿no? El otro es de la Semana Santa, hasta que no lo empiezas a dar no te enteras. Yo entrevisté una vez en Radio Meridional a dos pregoneros, médicos y amigos, porque mis médicos tienen que ser amigos, esa es la verdad. Eran Antonio Hermosillo y Vicente Acosta. Qué noche, José María, qué noche más fantástica pasé yo con aquella reunión. Cuando Vicente, ¿tú qué sentiste cuando te dijeron que ibas a hacer preguntas? Y dice, yo le dije, yo no entiendo más que de Triana. Digo, ¿es verdad que tú hiciste un pregón de Triana en el teatro? Y dice, yo no sé lo que hice. ¿Se acuerda cuando se le cayeron los papeles? Bueno. Estaba yo arriba y lo vi que se le cayó así con los papeles. Yo lo vi desde arriba, porque yo estaba encima, en el palco de hacer los papeles, y los puso, y digo, pero si no los está poniendo en orden, yo no sé qué está haciendo Vicente. Pero fíjate, dos pregoneros tan dispares como Antonio Hermosilla, dos médicos tan dispares también como Antonio Hermosilla, como Vicente Acosta. Y dije, mis dos cuidadores, uno me cuida los huesos y otro la garganta. Vicente era genial escucharle contar a él la anécdota del pregón. Era genial. Yo los contaba siempre en el cirio que iba, contaba anécdotas y nos reíamos. Sí, yo tuve la suerte de cuando se coronó la esperanza de Triana, estar esa noche allí con Alóvara, y estaba allí Vicente Acosta, y bueno, era muy especial, ¿no? Era muy especial, un hombre muy especial. Su suegro era un hombre más especial todavía, otro gran médico sevillano. Estuvimos cuando la época mala de Rafael Peralta, que estuvimos allí también en la penitenciaría con él, ¿no? Entonces allí con su Rafael Peralta allí con su tamborilero allí en la cárcel. Bueno, las cosas que tiene Sevilla que son increíbles. Pero pasamos a la primera frase, ¿no? La primera frase del pregón de don José María dice, todo se ha consumado. Todo está consumado. Y el primer desarrollo es un examen de conciencia donde lo más importante es el mensaje que da un mudo de Triana al dar el tercer martillazo, y que él lo hace propio, y es el mejor pregón que se puede dar, como dice él ahí. ¿Cómo se construye ese pregón, José María? Bueno, a mí la anécdota esa me la había comentado hace tiempo don Juan Martín Pérez, que me contábamos unas anécdotas de la Triana antigua, de don José Arroyo, y me lo comentó, porque yo, yo me vestía nazareno y iba en el Cristo, y yo fui a la Virgen el día que cuando fui fiscal, el año del pregón, y él me comentaba, oye, que el mudo habla, te vas a venir este año y vas a ver que el mudo habla. Y la verdad es que, bueno, aquello me impresionó, y vi que sí, bueno, que hablar se puede de muchas maneras. Y hoy día se habla por gestos, se habla de muchas maneras. No, lo del mudo era como un grito desgarrador. Pero era un grito y lo decía, y él lo... Era un grito desgarrador. Exactamente. Y por ahí me vino el tema y bueno, lo empecé por ahí, o sea que ya... Después, según la calle Feria, en la Plaza San Juan de la Palma, y dice, hay amor en la clausura.
qué cosa más bonita, dicha. Sí, No se Ángela puede, de la Cruz. no se puede decir una cosa más elegante ni más fina a la amargura. Cuando dice que se queda, ¿no? Madre. Sí, la monja que Amor. quería, que soñaba con que la Virgen se quedase allí. Y pasa la Virgen y la Virgen se iba, pero la monja se queda, ¿no? Sí, eso es un poema a la amargura, poema largo, que, bueno, pues está en el pregón y en un montaje anterior de Semana Santa, se llama María, que está todo, que no se volverá a hacer, no lo acabáis de grabar, estaba hecha en diapositiva y en cinta que lo poníamos, pero sí, yo sabía que, pero claro, sí, efectivamente. Se queda, madre, se queda. Se queda, madre, se queda. Prepara la toca blanca. Se va a la calle La Araña y no tiene que ver nada con lo que se dice en la Semana Santa. Dice, por los cielos de Sevilla. Sí, lloran jilgueros Cantando. Que en la ciudad de Sevilla se va a correr el bautizando llanto. Todo el llanto de Sevilla. Es que el mapa de la Semana Santa de Sevilla, según las calles, según los barrios, según las hermandades, es todo distinto, no tiene Sí, nada que ver uno con otro. Hay pregones que son, o sea, por ejemplo, Rocío, mi mujer siempre le gustó mucho el pregón de Luis Rodríguez Caso, porque era un pregón que iba localizando muy bien la Semana Santa en los sitios. Y hacías un recorrido que es el recorrido que tú haces. Y siempre le gustó mucho el pregón de Luis, mucho por eso. Por ese tipo, vamos, uno lee los pregones, Carlos Colón tienen eso, una exactitud fotográfica, Carlos cinematográfica, Colón, es una maravilla. Es un pregón que es una... Tal vez no fue bien puesto en escena, pero literariamente fue una obra de arte. Claro, hombre, yo además, yo luego lo compré visualizado. Y mira, y cuando dice Ruán Negro por las esquinas y en calle Cuna, ella. Exactamente. Aquello fue... Hombre, claro. Tiene una pluma prodigiosa, además, un hombre de una visión, además de un talento y además de un amor cofrade. Porque él cuando habla no habla en cofrade, habla en periodista. Y habla ya en Sí, pero él es hermano de Campo de hasta las trancas, ¿eh? No, bueno, Carlos dice, ya la final cuando se te cera sobre la que no caerá más cera. Esa frase, eso lo dice todo. A un sevillano no hay que decirle otra cosa. Tú sabes ya que si te está diciendo en una calle que es la cera sobre la que no caerá más cera, es que ya no volverá a pasar ninguna cofradía. Es una forma, o cuando describe el momento justo en que está el nazareno de la Macarena llamando, el gran poder, ese momento exacto, te lo describe con una precisión casi cinematográfica. Es que cada pregón tiene su... Igual que el uso del tiempo de Joaquín. Joaquín hace un uso del tiempo en la Semana Santa. Joaquín Caro es impresionante, ¿no? Claro. Bueno, Joaquín Caro... Es que se dice que está todo dicho, ¿no? Es que cada uno lo dice de una manera. Yo he hecho varios pregones que a mí me ha gustado hacerlo. Hombre, no a nivel de consejo, pero yo... Incluso pregones que la gente no le llegó quizás, pero yo tuve la suerte y también de vivir indirecto el pregón pues de los pocos que se dieron en el Álvarez Quintero. Bueno, el de Sevilla Insólita, Morales Padrón. Morales Padrón, sí. Bueno, Morales Padrón hizo un pregón que a la gente le dejó frío. Sin embargo, uno lee ese pregón y leído y visto allí. Claro. Si uno se desquita de todo lo que tú vas a buscar un pregón, la emoción, la chispa, la tal, y tú haces una lectura exacta, de arte, esto es una perfección suma. El otro día que le dieron un premio en la academia, se premió un trabajo, una biografía de Sebastián García Díaz, pues fue Manzano, el arquitecto. Y eran íntimos amigos, los tres iban juntos en todos sitios. Manzano, Chano García Díaz y Morales Padrón. Y él recordó ese pregón y decía, Morales Padrón, ¿no? No, el que está vivo, Manzano, el único que, Manzano, el único que queda. Decía Rafael que él nunca entenderá cómo Sevilla no entendió ese pregón. Porque es verdad y tiene valores, pero es verdad, un pregón es un pregón, requiere, la gente va a lo que va, el público que va a escuchar ese pregón no es el mismo que lee un libro. Hay pregones de oír, pregones de ver y pregones de leer. Pero tiene cosas, hay cosas en los pregones que se te van, porque todo el mundo va al pregón a escuchar lo que quiere oír. Claro. Y quiere que usted que le hablen de la tuya, que le digan esto es...
muy común, Sí, me lo sí, dice. normal. Oye, ¿no ha nombrado la Esperanza? O ha dicho muy poco, pero vamos, qué poco le ha dicho la Esperanza, porque la Esperanza se le nombra. Qué poco le ha dicho, qué poco todo el mundo le habla. Pero mira, es que todo el mundo espera. Y después, bueno, dice Macarena y la gente salta. Y dice Esperanza y la gente salta. Y dice el Señor y la gente salta. Hay otro pregón también, José María, que es el de Antonio Rodríguez Barbeito. Antonio García Barbeito. Antonio García García, que yo digo que eso es como 5 horas con Mario, ¿no? O sea, él se pone delante del atril, ¿no? Y entonces es un hombre de pueblo que llega a Sevilla y que empieza a ver todo lo que ocurre alrededor, y entonces él cuenta casi sin un atisbo de silencio ni porque Antonio del tirón. García Barbeito no lo ve con ojos cofrades, porque él no es cofrade de Sevilla. Sí, él es de Alcázar. Es de Alcázar, es cofrade de pueblo, pero no es cofrade metido en las semanas y lo siente de otra manera. Sí, igual. Hombre, Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Porque, vamos, ha habido pregoneros que han sido hombres de literatos únicos. El de Ricardo Mena me encanta. Hombre, empieza con Ignacio Sachedal. empieza la entrada de Ricardo poniendo el paso, vamos a levantarlo, Sí, es impresionante. sí. Pero, por ejemplo, Antonio Murciano. Antonio Murciano es probablemente, si no el mejor poeta que ha hecho un pregón en Sevilla. No ha habido poeta de su categoría, todo a base de soleares. Hombre, él y otro pregón que yo siempre digo que pasó desapercibido y que es en texto de lo mejor que hay, el que hizo Paco Montero Garbache. La soleá de Montero Garbache al Cachorro, esa soleá es de lo más grande que se ha dicho en Sevilla. Cachorro de mi agonía, enséñale tú a mirarle cuando me llegue la mía. Eso lo dice Joaquín, eso lo dice Paco Montero Garbache, cachorro de mi agonía. Enséñame tú a mirarla cuando me llegue la mía. Es que además Paco Montero Garbache escribía bien, pero además lo decía de una forma pausada. Yo tenía mucha amistad con él, fui su médico, y además él me homenajeó, como decirlo, con su amistad, y sigo teniéndola con Catita por Alcalá. Colaboramos y escribimos y fuimos juntos de muchas cosas, aunque él era el maestro. Esa facilidad que él tenía es única. Y además tenía un arte. Cuando reía los brazos con esa voz que tenía. Decíamos en Alcalá, es que tiene, y empezaba a hablar y no paraba. ¿Qué lo tienes? Que decíamos en Alcalá, lo tiene aquí, lo tiene escrito aquí. Pero es que eso lo he vivido yo de niña en el barrio del Arenal, cuando no existían casi los pregones, entonces era como conferencia con Florencio Quintero. Sí. Que en la tertulia del Arenal, en la calle en la calle Antonia Díaz, salía ese hombre con la mano puesta así, a hablar de las dos, de la caridad y la piedad, y aquellos que ponían, nadie hablaba de la caridad y de la piedad como ha hablado Florencio Quintero. Ha habido plumas y ha habido personas que han hecho unos pregones fantásticos. Y te hablo de otro cura, ¿no? De Ignacio Sachedal, ¿no? Esta mañana estaba yo con él en la mesa del colegio médico. Pregón, Ignacio, sí. Ignacio también fue un pregón también muy bonito. Porque le fluye además lo hizo muy puesta en escena, lo desarrolló delante de Fray Carlos Amigo Vallejo, ¿no? Pidiéndole la venia, digamos, eclesiástica para antes de dar el pregón. Un hombre que también da una memoria prodigiosa, porque Ignacio tiene una memoria... El pregón es único. Sí, lo que hay son pregoneros, pero el pregón es único, es el solo pregón. Y después hay pregoneros. Claro, ahora, de todos los pregones, que igual que pasa siempre, hay pregón de todo y pregoneros de todo, pero realmente el sello lo marca el pregón de Sevilla. Eso es así, aunque yo personalmente pueda tener por alguno de ellos, como el de las 3000, que tengo un recuerdo especial, o un pregón que hice en La Mancha, en el pueblo de mi padre, donde probablemente yo no he escrito en mi vida como he escrito aquello, porque yo me crié allí de chico, y he escrito cosas que yo creo que es lo máximo que yo he escrito, pero el pregón de Sevilla es el pregón de Sevilla, eso es así. Y vamos al gran poder, y habla uno de la madera, ¿no? Ahí Don María coge la madera y hace que tenga fe, que tenga vida, y que casi uno toque ese talón caliente. Bueno, eso es un acto de fe, se subtitula acto de fe. Aunque fuera un tronco seco, deforme, oscuro, podrido, es el leño dolorido de tu rostro, Nazareno. Aunque nada humano al menos quedara ya en la madera, ni tus ojos parecieran capaces de tu mirada, ni la llaga descarnada de tus manos fuera, ni las espinas hirieran tu sien de miel traspasada. Aunque no hubiera nada de misterio, de dolor, ni de hombre ni de Dios en el leño de tu cara, en lo poco que quedara vendría a rezarte también, mi Señor del gran poder, carne de Dios sevillana. Qué bonito. Se puso el teatro en pie y después dice, Triana siempre arriba.
Bueno, ese es el de la... Dice que no tiene nombre al corazón. Triana siempre arriba, ese. Esa frase lapidaria, ¿no? Que habla él, que quien no quiera Sevilla no quiere a Triana, quien no quiera a Triana no quiere a Sevilla, ¿no? Dice que no tiene nombre al corazón, y es mentira, ¿no? El pregón lo malo que tiene, lo malo, que son miles y miles y miles de oídos para escucharlo. Sí, claro, cada uno tiene el derecho a tener su... Sí. Y además es biológico, es natural, es que cada uno tenga sus gustos. Eso hace mucho tiempo lo decía Joaquín Romero Morube. En el pregón de Joaquín acaba así. Termina ya su pregón y dice, bueno, ahora cada uno tendrá su opinión, porque aquí cada uno es libre y cada uno tiene sus gustos. Y yo pido disculpas de aquel que no le haya... Y eso es lógico y todo el mundo lo sabe. El primer pregón, el primero es fiel a sus sentimientos, los de los más cercanos, y a eso pretende, y respetar primero, y en segundo lugar, pues intentar cantar lo mejor que quiera y que pueda. Pero claro, es lógico y tú lo entiendes. Como tú quieres en el fondo a tu madre, es difícil que otro quiera a tu madre más que la quieres tú. Claro, porque quiera la suya. Claro, y que le diga a tu madre lo que tú le quieres decir. Tú quisieras que el pregonero le dijera a tu madre lo que tú le quieres decir, pero eso se lo dices tú, no se lo dice el pregonero. Eso es así. ¿Tú sabes quién entrevisté yo? Estando yo en Radio Nacional de España, hace muchos años. Fui a entrevistar a los indios. Ah, bueno, qué pregón. Sí, sí. Qué maravilla. Bueno, pues había pasado el tiempo y desempolva a los pregoneros, Angelita, encárgate de llorar, cargada de las entrevistas, llégate, y llamé yo a su puerta. Ya estaba muy mayor, tanto lo que tú quieres. Mira, cuando yo entro, digo, mire, José María, yo venía a preguntarle sobre el pregón de Semana Santa. Y dice, ¿qué pregón de Semana Santa? Digo, el de Sevilla. Y dice, eso era de otra vida que yo tenía antes. Ahora ya no tengo esta vida, a mí eso no me interesa. Buenas tardes. Me dejo plantar. Pues escribió un texto de oratoria perfecta. Claro. Quizás en oratoria de lo mejor que se ha escrito. ¿Pero por qué? Porque él era orador. Era orador, sí. Eso está clarísimo. María, vamos a hablar un poco ahora de los valores. La familia, yo sé que se hace muy preocupado, aparte de la humana, pues por la parte material humana de la familia, ¿no? La familia en descomposición mucha gente separada, mucha gente viendo vidas dobles, los hijos, se le da todo en los 5 minutos que se tienen, pero no se dan los valores. Y siempre, sobre todo en sus conferencias y sobre todo en su... cuando nos hemos reunido con él en ejercicios espirituales, que él ha dado también allí en la Trinidad, que nos ha hablado de muchísimas cosas, ¿no? Pues nos habla también de la familia, ¿no? ¿Cómo ve la familia del siglo XXI casi al XXII? Bueno, es triste que, por un lado, es triste que la familia como valor, más que los valores particulares de la familia como valor. Hay valores que tienen una categoría que abarcan todo y le dan sentido a todo y potencian todo. Y hay varios, por ejemplo, el valor del sentirte, el amor a tu país, el amor a tu pueblo, la familia como tal es un valor. Es algo natural que ahora mismo ha vivido momentos de confusión, pero sobre todo momentos de pérdida del valor de la familia. Se subordina a otros valores. La sociedad actual, es verdad que la familia ha estado muy presionada por muchísimas circunstancias. Habría que analizarla en el contexto que nos ha tocado vivir últimamente de crisis de todo tipo que también han afectado a la familia. Y lógicamente ese valor familia es como decir, bueno, mira, aquí vivimos en un sitio extraordinario, igual que el clima, igual que estamos viviendo una crisis importante y tememos por una cuestión ecológica, pues igual sucede. Al fin y al cabo, cuando el Papa habla de cuidar la creación, pues es el mismo concepto. La célula de la creación, el mundo, el universo, la célula de la vida es la familia. Y eso es lo que está en crisis. A partir de ahí, al estar eso en crisis, los valores que están unidos a ella, pero pues lógicamente subordinados a ella, pues hacen crisis. Si la familia como tal unidad hace crisis, al perder el valor de la familia, pierde valor lo que dimana de la familia. Los integrantes de la familia ya, sobre todo el cariño, el afecto y las relaciones de los padres con los hijos, de los padres entre ellos y sobre todo de los más débiles, que en este caso son los niños y la tercera edad y los mayores. Y los mayores. De todas las maneras, en el fondo hay una realidad también que es la necesidad de la familia. Que bueno,
por mucho que queramos y por mucho que digamos, hoy día se habla de una patología, no me gusta exterminar la palabra, pero sí, hoy día se entiende de muchos intentos de crear familias que, bueno, no llegan a tener, es verdad, que la familia tradicional también ha originado muchos problemas, pero también es verdad que hasta ahora no se ha inventado nada que supere a la familia tradicional en cuanto a valores, a la natural. Ahora, a partir de ahí, claro, se van rompiendo esas estructuras de cariño y de afecto, se van creando nuevas situaciones y eso pasa a la sociedad. Porque también hay una forma de vivir en sociedad que es vivir en familia. Claro, si no vivimos en familia a nivel nacional, por ejemplo, no vivimos en familia ahora. Si viviéramos todos en familia no pasaría lo que está pasando. Que hay hermanos que se quieren ir de casa, hay niños, comprende, y en este sentido estoy muy claro hablando de la situación que vivimos. Si tú no te sientes una familia y no vives en familia, la familia se rompe. Ahora, si tú cuidas la familia, si tú cuidas lo esencial de la familia, que es el cariño y el respeto, y que tú quieres a tus hijos, y tú quieres a tu mujer, que se quieren los esposos, se quieren los padres, se quiere la familia, y se unen y se respetan, y se crea un ambiente en el que se vive bien y se vive feliz, la familia le cuesta más trabajo romperse. Ese es el tema fundamental de la familia. Sin embargo, curiosamente, bueno, pues hace tiempo se publicó una encuesta, era unos 15 años aproximadamente, de la juventud. ¿Cuáles son, en vuestra opinión, le preguntaban a los jóvenes, los valores más importantes de la sociedad actual? Y el segundo era la familia. El segundo era la familia. Cuando ya los jóvenes se iban de casa antes, a vivir su de. Segundo era la familia. Luego, lo que sí es verdad es que en el fondo reconocemos que la familia es un valor, es un potencial, es una necesidad. Y en el fondo nos apena el que pasa lo que está pasando. Ahora hay que hacer un esfuerzo para recuperarla que no somos capaces de hacer. Y eso hay que intentarlo. Ahora todos tienen que poner de su parte. Lo que pasa es que las circunstancias lo ponen difícil, porque la sociedad cada vez, tal como está, cada vez ofrece más dificultades para poder mantener el núcleo y la estructura familiar. Hablé con Fray Carlos Amigo Vallejo, cada vez que tuve oportunidad de hablar con él, y yo le dije, monseñor, ¿por qué no hablamos un día de hacer un congreso de soledades? Esa soledad del que está casado y se siente solo, del que está solo y no está acompañado, del que no tiene presente ni tiene futuro, del que está abandonado por la familia, del depresivo que cree que está abandonado aunque lo quieran. Yo creo que Carlos, sí. te iba a decir una cosa. Yo vivo sola hace 22 años. Y tú la vida plena también, pero tú la vida plena. Si la familia es, yo no tengo marido, yo no tengo hijos, yo no tengo padre, mis hermanos cada uno tiene su vida. Yo me he fabricado mi propia vida. ¿Y tu propia familia? Mi propia familia. Claro, tú has elegido a tu familia. Y yo no me siento sola jamás. Yo no me siento sola jamás, pero porque yo no quiero sentirme sola. Pero hay gente que está rodeada de muchas personas que están solos. No conectan con... Sí, pero en eso Anita lleva mucha razón. Lo que pasa es que eso que es así, y es verdad, y eso es índice de salud, gracias a Dios, sí. Aunque tengas tú me lo has empezado diciendo, me duele, pero en el fondo tienes una salud esencial que te sirve para mantenerte como estás. El problema es cuando empiezas a tener necesidades y pierdes autonomía, pierdes capacidades. Bueno. En el fondo, sí, y no lo personalice, hablo en general de mi experiencia, sí. Hablo de mi experiencia. Mi experiencia es de personas que viven solas, a lo mejor han vivido solas mucho tiempo, pero llega un momento en que necesitan que necesitan. Necesitan que le contemplen, que le digan, el hombre, que le hablen. Mira, nacemos necesitados de cuidado. El animal que vive, que nace más necesitado de cuidado es el hombre. Es el hombre. Y muere necesitado de cuidados. Enfermamos, necesitamos de cuidado. Mientras más años vivamos, más necesidades de cuidado y tendremos necesidad de que nos cuiden. Y eso no es contratar a una persona que no tenga en tu casa. Eso no es cuestión de recursos, ni cuestión de contratos, ni cuestión de seguridad, ni cuestiones políticas. Eso es cuestión de ser conscientes de la realidad humana. Necesitamos saber cuidar, ser cuidado, y para que tú seas cuidado, tú tienes que cuidar. Y tienes que, volvemos a la familia, educar a la familia en esa realidad. En que tú, pero no dices muchas veces, ¿quién te va a cuidar a ti cuando seas mayor? Educa a tus hijos.
Y cuida a tus hijos, pero cuando tú los cuides, enséñales que también ellos llegarán a ser cuidados y pondrán que cuidar. José María, yo conozco personas que tienen hijos y tienen nietos y están más solos que yo. También, por eso, pero en el fondo, Angelita, es lo que te estoy comentando, porque no creamos conciencia de esa realidad. Yo me preocupo de si voy a vivir 10 años más, de cuando lleguen esos 10 años yo no voy a estar como estoy ahora. Y yo ya tengo mi programa hecho para cuando llegue ese momento. Porque yo no voy a tener hijos que me lleven a una residencia. Pero es que yo no me voy a ir a una residencia mientras que yo pueda. Yo ya tengo, como los paliativos, yo ya tengo buscado mi paliativo para cuando llegue ese momento. Es muy difícil en una sociedad. Es muy difícil, la sociedad es que está muy difícil. Una sociedad en la que domina sobre todo el individualismo. Sí. El egoísmo, el querer hacer y el materialismo, que no caigas en soledad. Porque eso no te garantiza nada. Va a llegar un momento en que tú vas a necesitar. ¿Y de qué te sirve a ti todo lo que has podido tú atesorar en la vida cuando llega un momento y te falta una persona con la que hablar? O cuando te falta una persona que no vienen a verte, por mucho que tengas. Porque yo ya tengo mi seguro, yo tengo un plan de pensiones y yo tengo todo preparado y yo voy, sí, yo ahora, pues yo vivo muy bien, yo voy a los viajes del inserso, tal y cual, muy bien, y yo acabo de hacer un viaje del inserso, sí, acabo de hacer uno y vengo muy contento, pero reconozco y lo he pensado, digo, bueno, esto durará lo que dura, porque dentro de X años, que no mucho, ya no puede hacer viajes del inserso. Es más, yo miraba las personas que estábamos, digo, este autobús todavía se puede subir, pero dentro de 2 años aquí gente que no puede subir este autobús. Y yo he visto viajes de estos de inserso, me acuerdo uno que me quedé hace muchos años, iba yo a una tesis doctoral en Santiago de Compostela, y cuando llego, voy a coger el avión muy temprano para venir de vuelta, veo a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana un grupo del inserso de Almería muy mayores. Digo, ¿a qué hora se han levantado esta gente en Almería para venir aquí? Digo, claro, es que eso... claro, lógicamente tú haces, sí, vives, estamos contentos, pero te das cuenta que esto no se puede mantener y que va a llegar un momento en que, claro, esos son las soledades. Las soledades necesitan, para que no haya soledad tiene que haber afecto y cariño, lo que hemos dicho de valores que da la familia, porque la familia es la única que es universal, en el sentido de que los valores que transmite, lo transmiten aquí, en Finlandia, en Suecia, en África y en todos lados. Y es curioso que las civilizaciones menos avanzadas son las que quizás por su necesitan, es las que necesitan esa unión familiar. Decía, hay una frase muy célebre de que dice, en ética se daba, decir, los occidentales somos descartianos. Pienso, luego existo, yo soy, mi pensamiento, mi idea. Sin embargo, un africano dice, yo pertenezco, luego existo, pertenezco a un pueblo, pertenezco a una tribu, pertenezco a... Luego existo. Eso, aquí vivimos, en Triana, y yo recuerdo, yo estoy en la Cicerone de Santana y me llegan, yo soy de Triana. O sea, yo soy de Triana. Aquí se dice y se vive como un orgullo y se presume de ser trianero. Y es algo que significa que yo pertenezco, yo me siento y se crea una unidad. Y eso es un valor. Y eso está muy unido al concepto familiar. En este sentido también Triana es una familia, o los trianeros deberíamos de ser una familia. Pues quizás de las entrevistas más bonitas que hemos hecho con un pregonero, una persona tan compacta en su pensamiento, en su forma de entender, con un amigo. No hemos hablado un poco de lo divino y de lo humano, pero el pregón se acaba y entonces ahí está Madre Reina Capitana, ¿no? ¿No sigue usted, José María? No sigo. ¿Con 3? Con 2, me decía que con 2 penitas me muero. Bueno, gracias a Dios sigo vivo y he sido pregonero. ¿Habéis nacido? Habéis nacido en Triana, pero bueno, vivo en Triana. En Triana nazco todos los días porque todos los días doy gracias a Dios por vivir y por hoy. Y cuando tú todas las mañanas te despiertas y das gracias a Dios por vivir, es una forma de nacer. Y eso desde hace muchos años lo hago todos los días en Triana. Por lo tanto, Dios me ha enmendado. En ese sentido, a decir, hombre, ¿cómo que no? Entonces tú no naces todos los días aquí, ¿de acuerdo? Eso es así. ¿Tú, señora maestra? Yo darle las gracias porque siempre he tenido un médico cerca, un pregonero cerca y sobre todo un amigo cerca. Y él lo sabe. Sí. De su mano, veladamente de su mano fui yo a hacer el pregón. Cuando no era el pregón de Triana, cuando se empezaron a hacer el pregón de Triana, al colegio de los salesianos de allí de
Y la verdad que aquello fue un día genial, que yo no lo he olvidado nunca. Lo vivimos juntos y hoy, que nunca había tenido ocasión de decírselo, muchas gracias, José María, por aquel domingo por la mañana en el barrio de Triana de 1999. Y muchas gracias a ti porque nos diste mucha alegría, nos hiciste disfrutar mucho. Y ahora te va a decir ella su epitafio, ¿no? Delante de la Macarena, ¿no? Bueno, yo es que tengo una oración que se la tengo hecha a mis dos grandes amores, aunque las devociones son universales, ¿no? Cuando la duda en las noches negras tu cruz te fuerza a caer, busca los ojos de ella y haz lo que te diga él, que todo lo tiene la Macarena y todo lo puede el gran poder. Dios te oiga y así sea. Muchas gracias.